Saludos, amigos. Hoy comenzamos nuestro episodio con una historia increíble. En el lejano año 76 antes de nuestra era, ocurrió un caso interesante en el mar Egeo. Un barco mercante que se dirigía a la isla de Rodas cayó en manos de piratas. Entre los pasajeros se encontraba un ciudadano romano que claramente destacaba por su estatus. Este hombre viajaba con un séquito impresionante, lo que inmediatamente llevó a los piratas a pensar que tenían frente a ellos a alguien muy importante. Naturalmente, exigieron un gran rescate por el prisionero: 20 talentos de plata. Para que se hagan una idea, esto equivale aproximadamente a media tonelada de metal precioso. Sin embargo, el prisionero, en lugar de temblar de miedo, se rió en la cara de los piratas y declaró que claramente no entendían a quién habían capturado. No solo aceptó el rescate, sino que incluso les sugirió aumentar el precio a 50 talentos. Los piratas, desconcertados, enviaron a su gente a buscar el dinero. Mientras tanto, el prisionero permaneció con ellos en cautiverio durante 40 días. En ese tiempo, logró encantar tanto a sus captores que incluso comenzaron a considerarlo un amigo. Como se supo más tarde, este hombre viajaba a Rodas con un propósito concreto: estudiar el arte de la oratoria. Durante su cautiverio, no perdió el tiempo. Practicaba discursos, recitaba poesía e incluso entretenía a los piratas con juegos y banquetes. Eso sí, nunca dejó de recordarles que, a pesar de su amistad, los mandaría a la cruz después de ser liberado. Los piratas se reían, creyendo que era una broma. Cuando el rescate fue entregado, los captores se despidieron de él de manera amistosa. Pero este hombre, inmediatamente después de ser liberado, contrató una flota y fue tras sus secuestradores. Al capturarlos, cumplió su promesa. Los llevó a juicio, donde a cada uno se le dictó la sentencia más severa. Sin embargo, por compasión, les ofreció aliviar su destino y ahorrarles sufrimientos innecesarios. Este joven se llamaba Cayo Julio César. En aquel entonces tenía solo 25 años, y pocos lo conocían. Pero incluso esta historia mostraba que tenía un gran futuro por delante. Aunque existe la posibilidad de que el propio César inventara o exagerara este episodio para construir su reputación. Si es así, estamos ante un maestro de las tecnologías políticas que, mucho antes de la era de Internet, ya sabía cómo crear mitos sobre sí mismo. El origen y el nombre de César. César solía decir que su linaje se remontaba a la diosa Venus, insinuando su propia divinidad. Para la antigua Roma, donde los aristócratas competían inventando mitos sobre sus orígenes, esto no era algo sorprendente. Al pueblo le encantaban estas historias. La familia Julia se consideraba descendiente del príncipe troyano Eneas, hijo de la diosa del amor, y esto, admitámoslo, añadía un toque de carisma. Sin embargo, detrás de toda esta romántica conexión divina, se ocultaban realidades mucho más terrenales. César llevaba el apellido Julio, antiguo y respetado, pero nada más que eso. Sin embargo, el apodo César desconcertaba incluso a sus contemporáneos. Algunos creían que provenía de la palabra cartaginesa para elefante, ya que, según se decía, uno de los antepasados de César, un elefante de guerra. Otros pensaban que estaba relacionado con una abundante cabellera, o por el contrario, con su ausencia. La ironía es que este apodo curioso se convertiría siglos después en sinónimo de poder imperial. César no solo hizo que su nombre fuera reconocido, sino que lo volvió inmortal. Vivió de tal manera que el sonido de César evocara no solo sus victorias, sino también su estatus divino. ¿Era su convicción de estar emparentado con Venus sincera o simplemente una estrategia política? Por paradójico que parezca, la respuesta no importa. Logró que todos lo creyeran. Años tempranos y dificultades. Cayo Julio César, nacido en el año 101 antes de nuestra era. Creció en una familia con una gran historia, pero sin una gran fortuna. Su linaje, los Julios,
Era antiguo y respetado. Pero en el momento del nacimiento del futuro dictador, el clan había perdido su influencia de antaño. A los 16 años perdió a su padre, convirtiéndose en el único hombre de la familia, lo cual en Roma no solo representaba una tragedia personal, sino también una responsabilidad colosal. En Roma, el clan lo era todo: protección, ambiciones, orgullo, y también un constante temor de deshonrar a los antepasados, quienes, según los romanos, observaban a sus descendientes desde el más allá. Como si eso fuera poco, el joven César se vio arrastrado a feroces conflictos internos. Su familia apoyó al bando perdedor, y el dictador Sila incluyó su nombre en las listas de proscripción, lo que prácticamente equivalía a una sentencia de muerte. Julio se vio obligado a vagar, buscar refugio y ofrecer regalos para salvarse, hasta que los amigos de su familia suplicaron a Sila que le perdonara la vida. Sila accedió, pero advirtió sombríamente: en este joven hay demasiado de los Marios, refiriéndose a la audacia de su difunto adversario. ¿Pero fue realmente César una víctima? ¿O ya en ese momento estaba construyendo su leyenda? Transformaba las derrotas en oportunidades, alejándose de la sombra de la tragedia. Este joven huérfano, acorralado, desde sus primeros años demostró una habilidad única para sobrevivir y para triunfar. El inicio de la carrera militar César partió a la guerra en Asia Menor, dejando atrás las intrigas romanas. Allí demostró no solo su habilidad militar, sino también su astucia política. En una de las batallas, se ganó la corona de roble, la máxima distinción por salvar la vida de un ciudadano romano. Sin embargo, su servicio no fue simplemente una hazaña heroica, sino un movimiento político magistral. César ya entendía que la gloria militar era el camino hacia el poder. Se rumoreaba sobre sus controvertidas negociaciones con el rey Nicomedes, insinuaciones que lo acompañaron durante toda su vida. Tal vez solo fueran chismes, pero incluso estos reforzaban su imagen, la de un hombre que no temía ni al riesgo ni al escándalo. Esta es solo la primera página de la legendaria historia de Julio César, un hombre que inscribió su nombre en la eternidad. Si este video alcanza 100 me gusta, publicaré la continuación, donde contaré los siguientes giros del destino de este hombre que cambió la historia. Tu apoyo es la clave para abrir el siguiente capítulo de su asombrosa biografía. Gracias por llegar hasta el final. Suscríbanse, porque vienen muchas más historias fascinantes que no querrán perderse.